que tomen su lugar en esta tarde. Vamos a continuar en el estudio de la palabra del Señor. Y yo les voy a invitar, hermanos, así como están sentados, inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a Dios, pidiéndole al Señor de su ayuda para poder entender su palabra. Amén. Señor, gracias te damos a ti, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú has preparado para hablar a nuestro corazón y que nuestro ser pueda entender la verdad de tu palabra, Señor. Estamos en tiempos peligrosos y hemos hablado, Señor, en esta semana la importancia de tener una actitud correcta ante tu palabra. Ayúdanos a entender todo este consejo, a que seamos un pueblo capaz de discernir entre lo verdadero y lo falso, que podamos atesorar y defender la verdad de tu palabra y desechar, Señor, cualquier acción, palabra o incluso actitud, Señor, que nos quiera poner en contra de tu verdad. Ayúdanos en esta tarde en la exposición de tu palabra. Habla nuestro corazón, despierta nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero, iglesia, que abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Vamos a estudiar el día de hoy todo el capítulo 13. Pero vamos a dar lectura, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Ezequiel, capítulo 13. Versículo 1 al versículo 9. Dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Qué dura palabra, hermanos, acabamos de leer en este momento. Y hoy, hermanos, en esta serie de la generación de la visión vana, les quiero hablar el tema: la generación de los falsos profetas. Necesitamos, hermanos, aprender cómo la Biblia describe la forma en que cómo actúan los falsos profetas. Tenemos que identificar algunas características que nos mencionan cuando un falso profeta está trabajando. Pero también, hermanos, en el estudio de Ezequiel 13, tenemos que aprender cuáles son las consecuencias que acarrean seguir a un falso profeta y creerle a un falso profeta y hacer las cosas que dice y enseña un falso profeta. Porque el propósito, hermanos, de esta serie que estamos estudiando en este mes, es poder identificar cuáles son las actitudes que hoy la generación de la visión vana, como en el tiempo de Ezequiel,
tienen frente a la verdad escrita de la palabra del Señor. Y para iniciar, hermanos, este tema sobre la generación de los falsos profetas, yo voy a pedir la ayuda de algunos de ustedes. No sé si en la pantalla, ahí en el programa está canciones, escritura y después está media, ¿sí? En media hay dos imágenes. ¿Me pueden poner la primera, por favor? ¿Puedes poner la primera, amor? Muy bien. Y yo quiero, hermanos, que lean, y yo les voy a presentar dos noticias. Amén. Pero para eso quiero una persona de este lado y una persona de este lado que me ayude. Meli, ¿me vas a ayudar, por favor? Pasa aquí al frente, aquí. Y a Meli le voy a dar esta hoja, que es la imagen que se está presentando aquí. Preséntala así frente, que todos lo vean. Muy bien. Y de este lado, hermana Juanita Horta, ¿me ayuda? Amén. Aquí usted va a presentar una segunda imagen que ahorita la voy a leer al terminar esta. Preséntela, enséñale. Y de este lado, quiero 5 voluntarios, 5 personas, rápido, que levanten la mano. 5, rápido, no es hacer nada. Muy bien, Alexa, ¿se pueden poner de pie y hacer una fila aquí? 5 personas. ¿Alguien más? Necesito 4 más de este lado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos? 1, 2, 3, faltan 2. Y de igual manera, 5 personas de este lado. 5 personas, ya hay 4, nos falta 1. Una persona de este lado, Ray. Muy bien, gracias. Ahí, hermana, allá. 4 más de este lado, 4 más. Gloria al Señor. Ahí están los 5. 1, 2, 3, 4 y David. Muy bien, 5. Quiero que toda la iglesia, todos van a participar, pero para hacerlo visible, me van a apoyar las 5 personas que están de cada lado. Yo les voy a leer la siguiente noticia. Son 2 noticias que traigo aquí en esta tarde. El problema es que una de ellas es falsa. Y tenemos que aprender a diferenciar cuál es la verdadera y la falsa. Yo les voy a leer las 2 noticias. Y los que están en fila tienen que escoger con cuál noticia se quedan. O sea, no necesariamente porque están aquí tienen que estar acá, ¿sí? Simplemente ustedes decidan cuál es la noticia verdadera. ¿La que trae Meli o la que trae la hermana Juanita? ¿Sí? No se vayan porque ustedes decidan, ¿sí? Aquí quiero que igual ustedes, los que están sentados, también hagan el ejercicio y deciden por cuál noticia. La primera, en el periódico La Jornada, título de la noticia: COVID fue la segunda causa de muerte en 2021, de acuerdo al INEGI. El periodista Fernando Camacho Servín. La nota a la fotografía: residentes de Pekín esperan turno para realizarse pruebas de rutina de coronavirus. Periódico La Jornada, jueves 4 de agosto del 2022, página 14. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2021, la segunda causa de fallecimiento en México fue el COVID-19, además de que el impacto de dicha enfermedad pudo observarse en el aumento de muertes por padecimientos del corazón, diabetes, influenza y neumonía. Así lo indicó el más reciente número del boletín sobre COVID-19, Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta es la primera noticia. Vamos a la segunda imagen, que es la que tiene aquí nuestra hermana Juanita Horta. Periódico La Jornada: el alcoholismo fue la segunda causa de muerte en 2021, de acuerdo a INEGI. El periodista Fernando Camacho Servín. Periódico La Jornada, jueves 4 de agosto del 2022, página 14. El pie de página en la foto dice: por pandemia, el consumo de bebidas alcohólicas aumentó en un 75%. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2021, la segunda causa de fallecimiento en México fue enfermedades por consumo del alcohol, además de que el alcoholismo impactó en el aumento de muertes por padecimientos del corazón, diabetes y cirrosis. Así lo indicó
el más reciente número del boletín sobre alcoholismo y adicciones frente a la salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Dos notas parecidas, dos noticias que la jornada publicó, pero solo una de ellas es verdadera. Una vez que ustedes ya lo escuchó, escoja. Y los que están parados, vayan. ¿Cuál creen que es la noticia? Pónganse, los que creen que es lo del COVID, la segunda causa de muerte de acuerdo a INEGI, vénganse de este lado. Y los que creen que es el alcoholismo, vénganse a este lado. Yo solamente quiero que ustedes tomen una decisión. Gloria a Dios. Tomen una decisión. ¿COVID o alcoholismo? Muy bien. Ahora, antes de que dé la respuesta, yo les quiero preguntar a uno de los que están aquí. Hermana Mayra, ¿sí? Me volteé a ver, dije, la hermana. Díganos, hermana, ¿por qué usted cree que esta es la noticia verdadera? Pues porque fue una de las enfermedades para la que no estábamos preparadas, no había vacuna, entonces muchas personas estuvieron vulnerables durante esta pandemia. Entonces ahí decía en la nota que murieron no nada más de la enfermedad, sino de otras enfermedades que se desataron a partir de ella. Pero en la otra nota también. Y también menciona que la pandemia afectó para el consumo de alcohol. Ajá, pero para mí pues no todas las personas son alcohólicas, o sea, es más probable que se enfermaran de COVID porque no estábamos vacunados que porque tomaran. Bueno, para mí. Gracias. Bueno, la hermana nos expresó su razón para decidir que esta noticia es la verdadera. Ella va al sentido del uso común de acuerdo al tema. Ahora, de los que están aquí, porque es la gran mayoría, ¿alguien tomó esa decisión por lo mismo o por otra razón? ¿Creen que es aquí? ¿Alguien más? ¿Hermano? Por lo mismo, por lo mismo. No porque el de enfrente vio y vi que para allá fueron la mayoría. No, puede que algunos dijeron, pues yo veo que todos se van para allá. Porque no necesariamente quiere decir donde estén todos hay la razón. Pero todos concuerdan con el tema de la hermana. Ok. Hermana, ¿por qué usted cree que esta noticia es la verdadera y esa es la falsa? Yo pienso que el COVID fue la primera causa de muerte, no la segunda, la primera. ¿Usted cree que el COVID es la primera causa de muerte? Y aquí el tema es que no están marcando la primera, sino la segunda. Entonces usted está interpretando la nota por el tema de la noticia. Muy bien, muy interesante punto, hermana, muy bien. Ahora yo les pregunto a la iglesia, levante la mano. ¿Cuántos creen que esta noticia es la verdadera? Levante la mano. COVID, segunda causa de muerte. Muy bien. Ahora, levante la mano los que creen que la noticia verdadera es el alcoholismo, segunda causa de muerte de acuerdo al INEGI. Miren, hay una gran mayoría. Y los que no saben, levanten la mano, puede ser uno o cualquiera. Bueno, les voy a dar, ¿sí?, la evidencia de cuál es la nota verdadera, ¿sí? Esta es la nota verdadera del periódico La Jornada del 4 de agosto. COVID, segunda causa de muerte de acuerdo a la encuesta del INEGI. Esta es la noticia verdadera. Denles un fuerte aplauso a nuestros hermanos, solo era para ilustrar. Llévenselo, hermano. Muchas gracias. Y ustedes dirán, ah, caray, porque miren, aquí vino mayoría, pero la mayoría levantó la mano y se dejaron llevar aquí, tal vez porque la razón que nos expuso la hermana fue muy buena la razón, como también la razón que explicó nuestra hermana Mayra y los demás. Pero la pregunta es, ¿cómo diferenciar o identificar una noticia verdadera de una falsa? ¿Qué tengo que hacer para aprender a identificarlos? Ese es el gran dilema. Algunos dijeron, no, pues el periódico, otra vez la imagen, por favor. El periódico, La Jornada, pero pues los dos dicen que son de La Jornada, entonces descarto la idea porque pues parece que las dos son verdaderas. Bueno, el tema, algunos hicieron la interpretación de cuál es la verdadera por el tema, usando el razonamiento. Me gustó mucho el razonamiento de nuestra hermana, como también el aspecto de que tiene que ver con la pandemia y el COVID. Muy buenos los razonamientos. Entonces, el tema será
lo suficiente para interpretar la veracidad o la mentira de un tema, el renombre del periódico, algunos buscarán el nombre del periodista, algún dato que te pueda indicar lo que una noticia es verdadera y falsa. Pero hay una sola cosa, hermanos, que una persona tiene que hacer para detectar una noticia falsa de una verdadera. Y la única forma es ir a la fuente de información. Cuando se va a la fuente se puede verificar si es verdadero o falso. Yo en la parte de abajo, en letras rojas, aunque no se nota, ahí les puse la fuente donde se realizó la información. Usted puede ir a internet, poner la liga y se va a dar cuenta que la noticia verdadera que publicó La Jornada es esta imagen, la de COVID. Y uno tiene que leer y uno tiene que ver, ¿realmente INEGI hizo esta encuesta? ¿Realmente la UNAM hizo esta publicación? Yo tengo que verificar las fuentes y las fuentes me van a decir si la información es verdadera o la información es falsa. ¿Por qué hice este ejercicio, hermanos? Porque hoy en día, hermanos, enfrentamos las famosas fake news, las falsas noticias. Y esto, hermanos, ha traído tantos problemas a nuestra sociedad. Sin duda, hermanos, las falsas noticias principalmente abundan en las redes sociales. Ahí tenemos a la mamá, a la tía, a la abuelita compartiendo en Facebook y compartiendo en YouTube. Cuídate que vieron una camioneta robando niños en tal colonia, porque vio una noticia, se la reenviaron y la manda a todos sus contactos, y entonces empieza a generar una histeria colectiva. Y ahora todos ven una camioneta y dicen: ¡ay! Están los robachicos. Y otro le agrega: no, es que están robándose niños para sacarle los órganos y venderlos. Y la gente se altera. Y hermanos, esto ha provocado hasta muertes. Ha habido lugares en nuestra república que por noticias falsas han linchado, han matado la población a personas que simplemente estuvieron en el momento correcto, en el lugar incorrecto. Se difundió una noticia falsa y la gente se alborotó y cometieron asesinato. Y esto se da mucho en las redes sociales. Por lo tanto, las fake news o las falsas noticias provocan, hermanos, que la gente esté desinformada. Y cuando la gente está desinformada, ¡ah, qué peligroso es! También provocan polémica, polarización. Y en algunos datos, hermanos, leía en internet que ciertas organizaciones de salud han demostrado que las noticias falsas son peligrosas para la integridad de las personas y pueden afectar la salud. Las falsas noticias también influyen en la decisión política de las gentes. Salió una noticia: el periódico tal dice que si gana tal candidato va a aumentar la tortilla de 10 a 40 pesos. Y la gente: ¡ay! No hay que votar por él porque bien cara que se va a poner la tortilla. Alguien difundió una noticia falsa y provocó que la gente ya no quisiera votar por alguien. Entonces, lo que yo quiero tratar en esta introducción es mencionarles, hermanos: ¿existen noticias falsas, sí o no? ¿Y qué delicadas son? El problema es cómo aprender a identificarlas. ¿Cómo yo poder tener la capacidad de poder discernir y decir: esta noticia es verdadera y esta es falsa? Como el ejemplo que acabamos de ver. Parece la misma letra, el mismo autor, las mismas palabras, el periódico que respalda, pero al final la del COVID es verdadera y la del alcoholismo, ¿quién creen que la escribió? Ya soy reportero, ya puedo hacer noticias falsas. Yo inventé lo del alcoholismo, yo inventé lo del 75%, yo inventé el boletín de la UNAM. La UNAM ya me estuviera demandando ahorita. ¿Por qué andas diciendo de nosotros? Porque es una noticia falsa. Yo simplemente la quise escribir para poder ver quién podía diferenciar entre una noticia correcta e incorrecta. Y ante este ejemplo, hermanos, hoy la generación de la visión vana
está enfrentando el mismo problema, porque hoy existen personas que se están dejando engañar y arrastrar por falsos profetas y falsas profecías. Hoy encontramos, iglesia, una generación que llena auditorios, llena templos, va a congresos, paga todo lo que pueda hacer con tal de ir detrás de una palabra profética, una revelación para su vida, una visión, un sueño. Dios dice así. Hoy la gente quiere eso. Hoy la gente va corriendo tras estos movimientos proféticos, pero a esta generación no le está interesando la fuente de toda verdad, que es y será este libro, las Sagradas Escrituras. Así como nosotros tenemos que identificar la fuente de una noticia, la iglesia tiene que estar preparada y capacitada en el Espíritu Santo para aprender a identificar y a discernir cuando una palabra es de Dios y cuando no lo es. Pero lo triste, esta generación está como la generación del tiempo de Ezequiel. Van aumentando cada vez más falsos profetas y falsas profecías. Pero el problema, hermanos, a iglesia, es que muchas veces no nos damos cuenta del gran peligro que podemos caer por ir detrás de esas visiones proféticas y detrás de ministerios que dicen ser del Señor y no lo son. Porque estas personas están influyendo espiritualmente en la vida de las personas de una manera negativa. Así como hoy una fake news afecta, las falsas profecías también afectan la vida de las personas. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta que tu deseo de oír algo que Dios quiere que te diga, si no es de Dios, quieres abrazar el evangelio de la prosperidad. Y hoy muchas modas que se están viendo en internet por medio de diferentes ministerios no saben que muchas veces esos caminos están arrastrando, y se los voy a decir con todo el peso de estas palabras, muchos de esos falsos profetas y falsas profecías están arrastrando a miles y miles de personas al infierno. Entonces, iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender para discernir a un falso profeta de la verdad de la palabra del Señor? Pues así como la generación de la visión vana fue llamada en Ezequiel capítulo 12, una generación que tenía picazón de oír, pero también tenían una picazón de hablar lo que Dios no había dicho. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Pues bueno, analicemos lo que Dios en esta dura palabra de Ezequiel 13 habla al pueblo de Israel y a los falsos profetas. Por eso yo quiero tratar este tema en dos puntos. El primero, ¿cómo Dios identifica a los falsos profetas? Quiero que tenga su Biblia ahí a la mano, abierta en Ezequiel 13, y vamos a descubrir, hermanos, las características que Dios mismo señala para identificar a un falso profeta. En Ezequiel capítulo 13, esta profecía está dirigida directamente a los falsos profetas que estaban entre el pueblo de Dios en Israel. Y si usted, hermanos, hacemos un análisis corto de todo el Antiguo Testamento, siempre hubo falsos profetas entre el pueblo. El pueblo siempre enfrentó esta realidad. Hombres, hermanos, que como Balaam eran profetas, pero eran falsos. Había pecado en su corazón y querían desviar de la verdad de lo que Dios había dicho en su palabra por medio de falsas profecías. Eso siempre existió en la historia del pueblo de Israel. Pero de la misma manera, hermanos, en la historia de la iglesia también han existido falsos profetas dentro de las filas de la iglesia. De hecho, Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, al finalizar su sermón del monte de las bienaventuranzas, sobre el cuidado que debemos de tener ante los falsos maestros y profetas.
El apóstol Pablo en numerosas cartas también advierte a la iglesia sobre que habría dentro del rebaño de Dios lobos vestidos de ovejas. Pero no solamente Pablo lo habló, también Pedro y Judas en su carta advirtieron a la iglesia de tener cuidado de los falsos profetas. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, también nos advierte que dentro de la iglesia, en uno de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, se nos habla de falsos maestros y falsos profetas. Entonces, no estamos ajenos a esto, hermanos. No estamos ajenos a esta realidad. Usted puede ser víctima de un falso profeta. Me sorprendió esta semana en las noticias que capturaron y desmantelaron una banda del crimen organizado en la Ciudad de México, los famosos montadeudas, los que hacían préstamos de dinero por aplicaciones en el teléfono y al final extorsionaban a la gente. Bueno, mucha gente cayó víctima de estos defraudadores. Y de la misma manera hoy, mucha gente en muchas iglesias está siendo víctima de falsos maestros. Yo quiero que lea conmigo el versículo 2 de Ezequiel 13. Y miren la escritura, lo que el Señor quiere para enfrentar a los falsos profetas. Y esto es lo primero que tenemos que aprender para poder enfrentar a alguien que tenga una falsa e incorrecta doctrina. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cómo se van a enfrentar a los falsos profetas? Con la palabra. El Señor no les va a decir, mira, de esta forma los voy a enfrentar, de esta forma los voy a descubrir. Con el solo hecho de que oigan la palabra, se les exponga enfrente de la palabra misma enfrenta y nos da luz para ver cuándo un falso profeta es falso y cuándo un verdadero profeta es verdadero. Entonces, Dios nos da el tratamiento y la cura para poder salir y evitar ser víctimas de un falso profeta por medio de la palabra. En la Nueva Traducción Viviente, el final del verso 2 dice: escuchen la palabra del Señor. Entonces, la mejor manera de identificar y confrontar un falso profeta y un falso mensaje, porque no solamente es en contra de la persona, sino también Ezequiel 13 nos habla que el Señor está en contra del mensaje que dicen esas personas. Porque hoy en día, no, pastor, hoy no hay que juzgar, hay que amar a todos, no importa la ideología o la doctrina que tengan. Yo les invito a que lean Ezequiel 13, porque en Ezequiel 13 Dios no solamente confronta la palabra que esos falsos profetas dicen, sino también a la persona que se ha tomado la atribución de decir, así dice Jehová, cuando el Señor no ha hablado. Por lo tanto, la misma palabra confronta y nos da luz para poder identificar a un falso profeta y un falso mensaje. Yo aquí, hermanos, les quiero exponer 9 formas en que Dios identifica a los falsos profetas. La primera, en el versículo 2, dice el Señor: estos falsos profetas de Israel profetizan de su propio corazón. Número 1 para identificar un falso profeta, cuando esas personas profetizan desde su propio corazón. Eso quiere decir que no están conectados con Dios. Es su propio deseo, es su propio pensamiento, es su propia voluntad. No es la voluntad de Dios. Una cosa es lo que Dios dice y lo que Dios desea y lo que Dios ha establecido, y otra cosa lo que el hombre desea y piensa. Entonces, lo primero que Dios dice: estos falsos profetas profetizan de su propio corazón. En el versículo 3 encontramos la segunda forma. En el versículo 3 Dios los llama: ay de los profetas insensatos. Esta palabra hebrea insensatos es del hebreo naval. Y de acuerdo al diccionario bíblico Strong, naval se puede traducir como
perverso, impío, loco, necio, fatuo o villano. Hay de esos profetas locos, esos profetas necios, esos profetas que son malos y perversos. Yo les pregunto, ¿yo cómo puedo identificar cuando una persona es necia? La actitud, que es una actitud que se opone a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, por eso es necio. Y hoy hay tantas personas diciendo tener un ministerio de Dios, sirviendo a Dios y dando palabra de Dios, pero su actitud refleja lo que son. Y eso demuestra que son falsos profetas y su mensaje también es falso, porque son insensatos, necios. Quieren hablar y servir a Dios, pero no se quieren someter a Dios. Eso es necedad. Tercero, en el mismo versículo 3, el Señor les dice: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Entonces, la tercera forma para identificar un falso profeta es ver cuando una persona anda en su propio espíritu. Yo le quiero leer este verso, versículo 3, en dos traducciones. La primera, en la Nueva Traducción Viviente: andan en su propia imaginación. Profetas que dicen, así dice el Señor, y el Señor no lo dice. Ellos están ideando, imaginando. Cuando decimos, oye, ¿de cuál fumaste? Bueno, ellos están volando pensando, y el Señor te dice, es producto de su imaginación. No es producto de la palabra, es de su propia imaginación. Y en la Biblia textual el verso 3 dice, siguiendo su propia inspiración. Hermanos, esto es tremendo. En esta semana escuché un sermón, y ustedes conocen a este personaje. Él mismo se denomina apóstol, el apóstol Guillermo Maldonado. Y él estaba predicando de que hay dos tipos de creyentes: los creyentes que viven bajo los principios de la palabra, pero hay otros creyentes que van más allá de los primeros. Y los segundos son los creyentes que viven bajo la revelación. Unos viven bajo principios, otros viven bajo revelación. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, el que vive bajo principios siempre te va a creer y te va a decir todo lo que esté escrito en la palabra. Fue lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya dijo. Pero no puede experimentar el poder sobrenatural de Dios y del Espíritu Santo, porque nada más se quiere quedar ahí. Pero el siguiente nivel es el creyente de la revelación, donde el Espíritu Santo les está revelando y dando palabra. Y Dios lo da la revelación al apóstol, y el apóstol lo da a la iglesia, y la iglesia tiene que creer lo que dice el apóstol. El problema de esta doctrina es que la palabra que dice el apóstol la pone al mismo nivel de las escrituras, y se cree que esa revelación es inerrante. Hermanos, ¿cuántas veces hombres han fallado y se han equivocado? Y hoy yo vivo por la revelación que el apóstol me dijo. Mentira. Nunca se podrá comparar la palabra o la idea de un hombre al mismo nivel de la palabra de Dios. Pero hoy multitudes van por una revelación profética. Hace meses una persona me dijo, es que yo tengo problemas porque mi apóstol no me quiere dar su cobertura. Yo le dije, sálgase de ahí. Esos no son apóstoles. Y el problema es que hoy hay mucha iglesia que descuida esto por buscar revelaciones en otros lugares. Es que el Espíritu me hizo sentir. Miren las palabras de Ezequiel. Ellos viven bajo su propia inspiración. Ellos son su inspiración. No lo dice el Señor. Porque ¿sabe algo, iglesia? El Señor ya lo dijo todo y está aquí. Está aquí. Pero hay personas que dicen, es que yo necesito una revelación.
Es que ya está la palabra revelada y el Espíritu Santo nos ilumina, nos direcciona, nos ayuda a entender la palabra. Pero por eso estamos en el tiempo de la generación de la visión vana. Porque muchos van detrás de revelaciones. Y esta enseñanza de Guillermo Maldonado es falsa. Y tengan mucho cuidado, iglesia. Porque sí hay muchos predicadores hoy en las redes sociales. Tienes que tener una revelación. Se nos juzga a nosotros los pastores. Ya cayeron en la letra y por lo tanto la letra mata. No hay que estudiar, hay que darle libertad al Espíritu. Malinterpretando un texto de Corintios. Iglesia, la palabra ya está escrita, ya el Señor la ha dicho. Es buena, es útil, es inspirada por Dios, no por el hombre. Pero por eso Dios les dice: ay de los profetas insensatos que hacen de su propia palabra como inspirada. Eso quiere decir que ellos no hablan por el Espíritu Santo, hablan por el propio espíritu humano. Yo le pregunto, ¿qué le conviene? ¿Hacerle caso a la voz del Espíritu o a la voz de un hombre? Cuarta característica que Dios dio para identificar a un falso profeta. Ahí mismo en el versículo 3. Nada han visto. Eso nos quiere decir que un falso profeta no ha visto nada de parte del Señor. Es que yo vi, es que yo sentí, es que Dios me hizo ver. Cuando el Señor ni le mostró, ni le dijo. Fue su propio corazón, su propia mente, su propia imaginación, sus propios deseos. Y el Señor es claro. Yo cuando muestro algo y lo digo algo, lo hace. Pero hermanos, Dios nunca va a contradecir su palabra. Él no va a contradecir su palabra. Y si algo contradice su palabra, eso quiere decir que tal persona y tal mensaje ni lo ha visto y no es de Dios. Quinta característica. El Señor dice en el versículo 4. Y miren qué interesante ilustración el Señor utiliza para identificar estos falsos profetas. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Yo me pregunto, ¿qué querría haber dicho el Señor con esta analogía? Los falsos profetas son como zorras en el desierto. Bueno, este texto lo tenemos que interpretar. Porque el Señor nos muestra que cuando un falso profeta da la palabra y no se cumple, esos falsos profetas se esconden y no dan la cara. Son collones y cobardes. El comentario de Clark menciona: los falsos profetas actuaban como zorros, pues cuando el evento no respondía a su predicción, se apartaban del camino para no ser abrumados por los reproches y la indignación del pueblo. Y hermanos, hoy en día vemos eso. Hace varios años, en las costas del Pacífico en México, golpeó el huracán más poderoso registrado en la historia. Un huracán de categoría 5. Y hay una mujer muy famosa en Enlace, no sé si ahorita siga pasando, la famosa profeta Ana Méndez, que ella se grabó y decretó a los aires: huracán, detente. Y el huracán no se detuvo. Guillermo Maldonado lo mismo hizo y le ordenó, porque él es un apóstol, que el huracán Katrina se detuviera, y fue uno de los huracanes más destructivos en la historia de Estados Unidos. Hay un pastor americano que sale mucho en Enlace, no recuerdo ahorita el nombre, Kenneth Copeland me parece, que con un soplido expulsó al COVID de los aires. Y Estados Unidos ha sido el país número 1 en muertes de COVID. ¿Qué pasó con esos falsos profetas, falsos ministerios? Simplemente buscan fama, atención, dinero, riqueza, y cuando no sucede lo que dicen, se esconden. No, es que yo no lo quise decir así. Se escudan como las zorras. Cuando son descubiertas, corren y regresan a la madriguera, al desierto. Así son los falsos profetas. Escucharon la canción de Cristín de Clario.
No aceptamos un no como respuesta ante la enfermedad del cantante Julio Melgar. No lo aceptamos. Y ahí está Cristín de Clario y Marco Barrientos y muchos. Declaramos sanidad, profetizamos sanidad, vivirás e inspirarás a muchos. Y Julio Melgar murió. ¿Y qué pasó con estos mensajes? La gente dijo, mentira. La gente, ¿dónde está? Que Dios sana, que esto y el otro. Hermanos, en vez de poner bien el evangelio, lo reduce. Y la gente, en vez de creer, niega. Y estas personas al final dijeron, no, es que nos malinterpretaron. No son valientes para sostener lo que habían dicho. Ella dijo, no acepto un no por respuesta. La pregunta es, ¿nosotros podemos ordenarle a Dios? Bíblicamente usted tiene el poder para decretar y decir, así tiene que hacer el Señor. No, Dios es soberano. Pero hoy hay muchos cristianos decretando y declarando, porque escucharon un mensaje que no es de Dios y lo han tomado y no saben que eso está afectando su vida espiritual. Así que un falso profeta nunca va a dar la cara. Un falso profeta va a tratar de justificar, es que sí lo dije, pero es que dijeron, Señor dice, es falso. Cuando viene a Jeremías, es que yo creo que iba a venir una destrucción y no sé. No, Jeremías se plantó y dijo, así dice el Señor, porque era palabra de Dios. Y se cumplió. Pero estos falsos profetas nunca dan la cara. Sexta característica, ahí mismo en el versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Qué interesante verso, hermanos. Miren lo que el Señor les está reprochando a los falsos profetas. Un profeta tiene un propósito, dar un mensaje de Dios al pueblo. Y ese mensaje está dirigido para mover el corazón del pueblo al arrepentimiento. Ustedes tenían que haber preparado a Jerusalén para que dejaran el pecado y se prepararan delante del Señor, porque vendría el día del juicio del Señor. Pero ustedes, en vez de alentar al arrepentimiento, ustedes nunca llamaron al arrepentimiento y al cambio espiritual. Es lo que dice el versículo 5. ¿Cómo identificar un falso profeta? Cuando ese hombre y ese mensaje te diga todo menos tu necesidad de arrepentimiento y de cambio. Hermanos, es lo que abunda hoy en día en las iglesias. El Señor me dice, y hay una palabra, y vas a tener que sembrar. Aquí el Señor me dice, es para alguien. Hoy Dios te hará prosperar. Acá veo un coche. ¿Cuántos quieren un coche? Por aquí veo un coche. Ay, ahí está el coche, ahí está el coche. Uy, por acá veo una empresa, un negocio. Y la gente, yo lo quiero cambiar el coche, quiero tener un nuevo carro, quiero. Y esa gente es ladrón, es estafador, es adúltero, es borracho. Pero la palabra que recibió es que Dios lo quiere prosperar y que no importa que siga con su vida así, Dios le va a dar un carro. Hermanos, esto es serio, porque esto está pasando y la gente eso quiere. Dame, lléname, hazme lograr esto. Pero la gente le predicas arrepentimiento. Uy, ese pastor es bien legalista. Ahí no tienen el amor de Dios. Un profeta era llamado para decirle al pueblo su necesidad de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo menciona que la profecía exhorta. Hoy al pueblo no le gusta que sean exhortados. Ya no se le puede levantar la voz, decirle algo a alguien. Uy, la profecía exhorta, consuela y edifica. Pero hoy queremos predicadores, ministros que nos digan que todo va a estar bien, cuando Dios dice vas a ser probado. Entonces Dios dice que los falsos profetas nunca llaman al arrepentimiento y al cambio espiritual. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa
Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. La séptima cosa que Dios identifica a los falsos profetas es que sus predicciones han sido comprobadas como falsas. Adivinación mentirosa. Cuidado, hermano, porque la misma Biblia nos da una pauta para ver cuando uno es un verdadero profeta y cuando no lo es. Cuando la palabra del profeta se cumpliere, es de Dios. Y cuando la palabra de dicho profeta no se cumpliere, ¿es de Dios o no es de Dios? No lo es. Y hay, hermanos, mucha gente que dice, yo tengo el ministerio y el don profético. Qué bueno, porque yo no quiero decir que no existen, existen los dones. Y son para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pero hoy existe un mal uso de los dones y de los ministerios. Cuando una persona, no sé si lo recuerdan hace tiempo, aquí en este púlpito, aquí, se nos dijo que vendría un gran tsunami para Poza Rica. No se cumplió. Dijo tanto tiempo vendrá un tsunami a Poza Rica. No se cumplió. Pero ese día yo entregué mi celular. Entregamos oros, aretes, sembramos, nos robaron, iglesia. Me da pena. Yo digo, ay, el pastor nomás nos regaña a nosotros, me incluyo. Di un Sony Ericsson para en aquel entonces. La cubeta, ¿recuerdan? No se cumplió. Se llevó la palabra y el dinero. Ven, hermanos, ¿cómo podemos estar vulnerables si no aprendemos a identificar? Hoy muchos hombres andan de iglesias en iglesias. Tengo una palabra y nunca se cumple. No le haga caso, ya no le escuche, no le preste sus oídos. Dice Juan en su segunda carta, no sean partícipes con ellos los que ya han torcido la verdad. Ni siquiera le digas bienvenido, ya no, hermanos. Pero como ese es el tiempo de la generación de la visión humana, no importa, viene Guillermo Maldonado a la plaza cívica, ¡ay, voy a ir! Porque chance y recibo un milagro. Hermanos, está comprobado que muchas profecías que él ha dicho no se han cumplido. Y así puedo hacer una lista, pero voy a tardar y hoy quiero no alargarme tanto. Número 8, ahí mismo en el versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Yo les pregunto, ¿no les llama la atención o les da curiosidad la palabra que Jehová utiliza sobre los falsos profetas que utilicen adivinación? La adivinación estaba prohibida. Era una práctica ocultista. Y ellos, su acto de profetizar era más adivinar sobre el futuro. Tengas cuidado, hermanos. Hoy en día andan circulando en redes sociales un pastor, que ya no se llama pastor, se dice soy profeta a las naciones. Donde dice, a ver usted, hermana, venga acá. El Espíritu Santo le va a poner algo, dibújelo. Y ahí está dibujando un número o algo. Y revele, era una mariposa y un 20. Aquí hay alguien que el Espíritu Santo dice, y se levanta un hombre. Esa palabra es para mí. ¿Por qué? Porque el 20 de agosto fue el día que murió mi esposa y yo estoy en tristeza y en ansiedad. Y toda la iglesia, ¡wow! Y se conocen, ¿no? Y todos, ¡wow! ¡Qué sorprendente! El Espíritu Santo mostrando que un hombre había fallecido su esposa. Pero lo que más me sorprende es de que, ¿y la mariposa qué significa? Es que desde que murió mi esposa, ella viene a verme en forma de mariposa. Y la iglesia, gloria a Dios, qué bueno es Dios. Y mira, yo tengo una palabra profética para ti. Dios te va a restaurar. La iglesia temblando. Hermanos, qué triste
en donde la Biblia apoya la idea de la reencarnación. Pero se predica desde los púlpitos y se aplaude por multitudes. Hoy muchas personas están haciendo prácticas de adivinación. Y hay cristianos que quieren saber el futuro. No van con la señora del centro a que les lean la mano porque piensan que les va a caer un rayo del Señor. Pero si viene un siervo y el Señor dice para ti, así va a pasar contigo un año. Ay, sí, dígamelo. ¿Qué diferencia hay del uno y del otro? ¿Qué diferencia? Es adivinación. Y Dios prohibió la adivinación. Usted se preocupa por el futuro, confíe en Dios. Descanse en Dios, espere en Dios y créale a Dios. No necesitamos que nos lean el mañana, qué va a pasar. Miren, yo creo que Dios puede decir en su espíritu de revelación, pero hoy en día eso están abusando con la gente. La gente quiere que le diga, tu marido trabaja con una mujer rubia, cuidado, te lo están sonsacando. Eso es lo que quiere mucha gente. No quieren venir a la iglesia a adorar, no quieren venir a la iglesia a escuchar la palabra, no quieren cambiar de vida, no quieren servir. Quieren una palabra que les dé la seguridad de que si van a emprender, si van a abrir un negocio, si van a solicitar un crédito, si van a viajar, si van a trabajar. Basta ya de una generación, de una visión vana. Necesitamos volver a la palabra de Dios y creerle al Señor y descansar en sus promesas. Y la última característica donde Dios revela, identifica a un falso profeta, ahí mismo en el versículo 6, dicen y aseguran que Dios les dijo, así dice Jehová, pero el Señor no lo ha dicho. Y esto es, hermanos, es lo más complicado. Esto es lo más complicado. ¿Recuerdan en el ejercicio de las dos noticias? Se hizo difícil identificarla. Vemos que es un periódico, La Jornada. Yo creo que cualquiera de las dos es verdadera. Y qué difícil es tratar de discernir cuando alguien dice, es que así dice el Señor, o el Señor me ha hecho sentir. Porque el simple hecho que te digan así dice el Señor, te predispone a creerlo y aceptarlo. Entonces, ¿cómo evitar caer en el error de un falso profeta y un falso mensaje cuando dice, así dice el Señor? Muy fácil, hermanos. Todo lo que el Señor dice nunca va a contradecir este libro. Todo lo que el Señor dice nunca va a contradecir este libro. Lo apoya, lo respalda, pero nunca lo va a contradecir. Perdónenme, iglesia, pero he escuchado gente que dice, es que he tenido un sentir del Señor y ese sentir es contrario a la palabra, y prefieren obedecer el sentir y no la palabra de Dios. No saben que eso acarrea consecuencias, y lo vamos a ver. Es que el Señor me hizo sentir, perdóname, o fue tu corazón, o fue tu deseo, o fue tu imaginación, o tu propia inspiración, pero no es Dios, porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Y hoy mucha gente va detrás de su propio corazón y no lo que dice la palabra. Yo le pregunto, iglesia, ¿vamos a ser capaces de identificar como el Señor lo hizo ante los falsos profetas? Oigan la palabra. Le pregunto, ¿seremos capaces? ¿Queremos hacerlo? Decir, ay, pastor, eso se me hace muy duro y difícil. Yo quería venir hoy a la iglesia porque me siento desanimado, me apachurro más. Pero hermanos, tenemos que aprenderlo, porque hay gente que está en una iglesia, se va a otra y anda aquí y anda allá, y al final tanto movimiento lo va a dejar mareado y ya no va a pertenecer a ninguna. Por creyentes que andan buscando revelaciones y palabra y andan del tingo al tango, cuando Dios ya te sembró en un lugar, en una iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, el Señor aquí te quiere. ¿O Dios se equivoca? ¿O Dios se equivoca? Hermano, es que el Señor me hizo sentir y le oré y Dios me hizo sentir. Ajá. Y a veces, hermano, me han hecho consulta, y eso que no cobro por consulta.
Esto es lo que sentí será del Señor. Hermana, mire, la palabra dice esto, no creo. Y al final hacen lo que quieren hacer y no quieren seguir el consejo del Señor. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿para qué me preguntaron? Si al final iban a hacer lo que querían y cuando se les expuso la palabra, no quieren hacer lo que dice la palabra, y si quieren hacer lo que su corazón les dice. Porque hoy, como en el tiempo de Ezequiel, hay una generación que no está valorando la palabra de Dios, y ese es el problema. Una generación que no valora el valor de las Sagradas Escrituras. ¿La valora usted, hermano? ¿Quiere valorarla más? Entonces, en segundo lugar, vamos a ver que Ezequiel 13, el Señor nos descubre cómo es el actuar de los falsos profetas. Ya nos ha enseñado a identificarlos, Él frontalmente los identifica. Pero el Señor da dos ejemplos claros de cómo los falsos profetas actúan. Y son dos hechos los que Dios muestra del actuar de los falsos profetas. Vamos al primero. Los profetas que mandaron recubrir los muros. Lea conmigo el versículo 10 y el versículo 11. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso lo romperá. Miren, hermanos, Dios ya había sido claro y había dado su palabra por medio de Jeremías y por medio de Ezequiel. Viene un juicio a Jerusalén, serán destruidos. Nabucodonosor vendrá y los lleva, y voy a herir a todos a espada, morirán de hambre. Viene el justo juicio de Dios. Y los falsos profetas dijeron, no, no vendrá, habrá paz. Dense cuenta que hay dos mensajes. Dios dice, habrá juicio y destrucción. Los falsos profetas, habrá paz. Y para que vean que habrá paz, así dice el Señor. Tomen lodo, tomen arcilla, hagamos una masa y recubramos los muros. Como que los iban a pintar, a fortalecer, a embellecerla. Porque en el momento que la gente decía, es que es palabra del Señor, hay que pintar, hay que poner hay que fortalecer los muros. Y wow, qué bonito. Eso iba a generar una falsa esperanza y una falsa confianza en los habitantes de Jerusalén. Y ellos dijeron, va a haber paz, porque la gente dice, ¿a quién le hacemos caso? Jeremías dice, viene destrucción. Pero ellos dicen, no viene, vamos a pintar. Y miren el Señor cómo les dice, yo no les ordené a pintar los muros de la ciudad. Yo no les ordené que reforzaran los muros de la ciudad. Yo dije que los iba a destruir. Yo dije que la ciudad sería consumida. Yo dije que vendría mi juicio sobre Jerusalén. Yo les pregunto, ¿Dios puede contradecir su palabra? ¿Quién la estaba contradiciendo? Los falsos profetas. ¿Y quién le estaban haciendo caso a la gente? ¿A Dios o a los falsos profetas? A los falsos profetas. Porque a la gente le gusta oír eso. Paz, bendición, prosperidad, seguridad. Pero miedo, destrucción, arrepentimiento, no. Y ellos empezaron a pintar. Y miren lo que dice el Señor: mandaré lluvia, viento tempestuoso, y todo lo que pintaron y lo que recubrieron va a caer. Díganle a los ¿qué? Dice recubridores. A los recubridores. Imagínense, ahí están trabajando y de repente Dios manda un granizo, una tormenta y ¡brum!, se les viene abajo. Hermanos, contra Dios no vas a poder ganar. Si tú quieres luchar y caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios, tarde o temprano te vas a cansar. Ahora que la semana pasada, que las dos lluvias que estuvieron fuertísimas, dije, voy a agarrar cemento y voy a hacer un pequeño champlán para que ya no se nos meta el agua. Y estaba el solazo. Dije, ahorita agarro cemento, arena y ahí voy a paliar. Y ven al pastor.
Y ya empiezo, hice mis tablitas, ya me sentí albañil. Si quieren, hermanos, no me contraten porque no me quedó bien. Y ahí estaba, hermanos, haciendo con la pala, dándole forma, y que se viene el aguacero del martes y todo el cemento se me escurrió y se me taponeó el desagüe del drenaje y yo enojado, Señor, media hora me hubieras dado y terminaba. Pero así, hermanos, así el Señor me tumbó lo que estaba haciendo. Así les pasó a la gente en Jerusalén. El Señor dice: recubran, embellezcan, siéntanse seguros en Jerusalén. Nadie nos podrá destruir. Dios con una tormentita, ¡bum!, les mostró su realidad. Yo di mi palabra, la voy a destruir porque no se arrepienten. Pero mi propósito es que traeré un remanente y pondré mi espíritu en sus corazones. Dios cumple su palabra. Pero aquí vemos, hermanos, falsos profetas dando una falsa seguridad. Y mira el versículo 15 y 16. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en este actuar de los falsos profetas, el Señor avergonzó al falso profeta, pero también avergonzó a los recubridores y a los que confiaron en la palabra de ese falso profeta? No te vayas a encontrar así, hermano, porque esta palabra no solamente es para los que dan malos mensajes proféticos, sino también para que los abrazan y los creen y los ponen en práctica. También la reprenda fue para ellos. Contra ti pared. ¿La pared qué culpa tenía? Pum, 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 el granizo golpeando. Gracias a Dios la pared no habla, pero fue una forma en que el Señor le tumbó todo lo que le habían puesto en pintura. Y los recubridores, ya no vamos a poder trabajar porque se nos vino la lluvia, esfuerzo en balde. Le ha tocado hacer algo y que no sirva. Lo que invertí, lo que gasté, tiempo, dinero, recursos, eso no vuelve. Así se iban a sentir no solo los falsos profetas, sino el pueblo que se alimentara de falsas esperanzas, porque esas esperanzas la alimentaron en el hombre y no en Dios. Segundo y último actuar: las profetisas de las vendas mágicas. Lea conmigo versículo 17 y 18. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Ahora, hermanos, el Señor está en contra de unas mujeres que decían de ser profetas, pero Dios las descubre como falsas profetisas, que se encargaban de vender amuletos, pañuelos mágicos, en el cual si tú te compras este pañuelito no vas a morir y el juicio de Dios no te iba a tocar. Hermano, deme 3. ¿No habrá 2 por 1? Aquí traigo mi tarjeta de puntos, ¿no me hará un descuento? Ay, deme 10 porque en mi casa tengo a la suegra, al suegro, al hijo, al yerno, al nieto y hasta al perro. A todos les voy a comprar y así vamos a ser libres de la destrucción. Bueno, así era la época de Ezequiel. Y dense cuenta de algo, hermanos. Había ocultismo y adivinación mezclado con la palabra. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte la época espiritual en el tiempo de Jeremías y Ezequiel. Y es el mismo ambiente de hoy en día en muchas iglesias, en los púlpitos, en los altares, haciendo prácticas de ocultismo, de espiritismo, de adivinación, malbaratando la palabra y poniendo en mal el nombre del Señor. ¿No compró usted las vendas de protección de Ana Maldonado, las mascadas?
¿No las vieron? Porque en enlace las promovían. ¿No le dijeron que comprara del aceite traído desde Jerusalén? ¿No le han vendido un pedacito de la astilla de la cruz de Cristo? Porque con esa astilla, miren, protección en la casa. Miren, hermanos, ahorita sudé, pero yo tengo la unción. ¿Quién se quiere llevar un pañuelo ungido? Trae mi sudor, trae la unción. Lléveselo. Y si su marido viene borracho, mira, le hace así y va a caer y va a cambiar. Su hijo es rebelde, está dormido y se lo pone y va a dejar de ser rebelde. Mire, usted cuando ore, póngalo en la almohada, ponga su cabeza y no va a tener pesadillas, porque es el pañuelo ungido del pastor. Usted se ríe, hermanos, pero esto existe en las iglesias hoy en día. Un pastor en la zona de Chicontepec ofreciendo chicles ungidos y la gente haciendo filas comprando chicles ungidos. No es Chicontepec, en la Huasteca. Las unciones que hoy, ahí veo un pastor sacando la espada de Grayskull. No es la de He-Man, la espada, y haciendo un acto profético declarando al pastor: te hago rey y sacerdote sobre todas las naciones. Ocultismo, adivinación. Hoy eso mueve más a multitudes que un martes de oración e intercesión. La gente quiere la vía más fácil, pagar con tarjeta de crédito y librarse. Ay, que viene un pastor que si le llevas la foto de quien quieres, te da unos buenos amarres. Bueno, amarres no. Se va a enamorar de ti la sierva, el siervo. Hermanos, qué triste. ¿Y hasta dónde ha caído la iglesia con estas prácticas neopentecostales? Psicoanálisis, ocultismo y espiritismo. ¿Dios está ahí? ¿Dios se agrada de ello? ¿Creen que no habrá consecuencias para la vida espiritual de esa gente y de esa persona que lo promueve? Habrá. Pero hoy muchos hermanos se están dejando engañar. Mi propósito al hablarle de esto es que usted cierre la puerta al engaño y atesore la verdad de la palabra. Entonces estas mujeres vendían vendas, amuletos mágicos para proteger la vida de las personas. Hay cristianos que tienen espejitos en sus casas, y esto sí se los digo y se lo tengo que decir: quítelos. Si lo compró con traer buena suerte o espantar a los espíritus, eso a Dios no le agrada. Que compré una ranita porque la ranita simboliza buena suerte. No, hermanos, ¿a quién le está creyendo? ¿A Dios? ¿O está siendo supersticioso? La superstición, hermanos, es contraria a la fe. Me pongo un listoncito rojo para protección. Una joven de la iglesia me comentaba: pastor, ¿usted qué sabe del ojo turco, verdad? Me preguntaba. Pues he visto novelas turcas, pero nunca un ojo turco. Y ya investigué lo que significa. Y eso, hermanos, hoy en día es espiritismo. Ahuyentar los malos espíritus y traer buena suerte. Una vez, las pulseras que venden, tengan cuidado. Tal es que yo no lo compro con esa intención. Está bien, pero siempre investigue y vaya al fondo de las cosas. No se deje llevar a la primera. Hay piedras que es para atraer buenos espíritus. ¿Han visto en el Tajín los atrapasueños? Le compró uno a sus hijos. Yo creo que necesito 100 porque ¿cómo duermo? Que me atrape 2 que 3 sueños. Pero hay muchos cristianos que creen en eso. Un pie creen en la palabra y otro pie creen en las prácticas de adivinación y de idolatría que hoy el mundo tiene. ¿Eso no lo ve el Señor? Claro que lo ve. Entonces el Señor les menciona que lo que hacían esas mujeres era adivinación mezclado con la palabra. Te voy a leer el versículo 18 una vez más, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas
y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? No lo digo yo, lo dijo el Señor. Están vendiendo una falsa seguridad. Y ahora lea conmigo el versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Otra cosa que Dios aquí muestra del actuar de estas falsas profetas: estaban haciendo negocio. Mira, yo te voy a vender esta venda donde te vas a proteger, a donde quiera que vayas no te va a pasar ningún mal. Sí, mira, los babilonios se han rodeado ahorita la ciudad, pero tú llévate, no te lleves una, llévate dos y no te va a pasar nada, te lo garantizo, no vas a morir. ¿Quieres las dos vendas? Ay, sí, gracias. ¿Cuánto es? 2 ciclos de plata. Ay, mi protección vale 2 ciclos de plata. Aquí tienes. Hoy hay una práctica antibíblica de la siembra. Pacta con Dios. Siembra en el reino. Aquí traigo 10 sobres. Quiero 10 personas. No que den una ofrendita, van a invertir, van a pactar, van a sembrar una semilla. Quiero 10 personas que den 5,000 pesos. Porque le ponen precio, son buenos para poner precio. Y te van a decir: actúa en fe, créele a Dios. Y ahí está: ay, hermana, me presta. Quiero sembrar, quiero tener, quiero el carro, quiero el negocio, quiero la salud, quiero la restauración. Porque eso lo desea el pueblo. Y ahí están llenando el sobre y van corriendo. Pero esto es como los multinivel. El profeta sabe que no todos tienen 5,000 pesos. Ahora denme 20 sobres. Quiero 20 personas de 1,000 pesos. Y, ay, gracias Dios, tú sabías que no traía 5,000, pero 1,000 sí voy a sembrar. Bueno, aquí no va a haber restauración, sino va a haber paz en tu corazón. No importa, doy los 1,000. Y bueno, para no dejar a los de hasta atrás, y no quiero decir que los de hasta atrás no tengan, pero así le hacen. Ahora tráiganme 50 sobres. Y aquí van a ser de 100 pesos. Haga la cuenta: 10 de 5, 20 de 1,000 y 50 de 100. ¿Cuánto dinero se llevó? Porque no se queda en la iglesia, no se queda el ministerio. Lo están sembrando al profeta, lo están sembrando al apóstol, lo están sembrando a ese ministerio. Y el hombre se llevó fácil entre 30 a 40 mil pesos. Y la iglesia se quedó esperando su milagro. Pasan 6 meses y no hubo restauración y no hubo sanidad. Vino Hacienda y en vez de felicitarte te cerró el changarro. Me estafaron. Dios no cumple. Nunca volveré a la iglesia. Y el enemigo cumplió su cometido. Y aquel profeta con una selfie en Miami, estrenando traje nuevo. Porque yo no he visto apóstol en carrito, trae un Lamborghini, una Land Rover, buen carrazo, buena ropa, tiene un reloj de 100,000 pesos, zapatos de 25,000. Pero es el ungido, es el profeta. Y aguas, alguien levante la mano en contra del profeta. Hoy muchas personas han hecho del cristianismo negocio. Pablo lo advirtió, Pedro lo advirtió, Jesucristo lo advirtió, pasó en el tiempo de Ezequiel y sigue pasando hoy en nuestros días. Pero ¿de quién es el problema, hermanos? ¿De quién es el problema? Pastores que no se quieren meter con Dios y no quieren estudiar la palabra y enseñar al pueblo. Dios ha puesto pastores en la iglesia para alimentar al pueblo con la palabra. Y los principales responsables de que estas mentiras se sigan propagando somos nosotros, los ministros.
que permitimos, que no enseñamos, que preferimos ver bancas llenas y corazones vacíos. Culpa nuestra. Pero también de una generación de iglesia que ya no lee la Biblia, no le gusta leer la Biblia, no le da tiempo a las Sagradas Escrituras, no escudriña, no se llena del Espíritu, no puede discernir y son arrastrados por cualquier viento de doctrina, llevados de un lado para otro. También problema de la iglesia. Y estas personas siguen acumulando y teniendo porque hicieron negocio. Tercera cosa, y ya voy a finalizar. En el versículo 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Se dan cuenta el grave error de estas profetisas? A los que estaban en pecado les animaban a seguir en pecado. No, Pachi, no te va a pasar nada. Mira, tú ya tienes tu venda, está ungida del templo. Tú sigue con tu vida. Mira, Dios no nos va a destruir. Tú sigue normal. Y el pecador, pues bueno, mientras tenga mi paliacate, voy a seguir robando, voy a seguir estafando, me voy a seguir acostando con la vecina, voy a seguir todo lo que quiero hacer. Al fin tengo mi banda mágica. Estas personas promovían la vida de pecado y no de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta todo lo que nos enseña Ezequiel 13? Yo concluyo con esta frase. Los abuelitos lo decían: tanto peca el que mata la vaca, se lo saben, ¿verdad? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Este es un refrán popular, hermanos. Los falsos profetas fueron sentenciados por el Señor y dijo que serían destruidos, serían borrados del libro de las familias de Israel y no regresarían en el día del cautiverio. Y esta palabra se cumplió. Dios le dijo a estas profetisas que serían muertas porque ellas no reprendieron el pecado y actuaron en adivinación. Pero también el pueblo que aceptó los falsos profetas, las falsas profetisas y aceptaron su mensaje, también sufrieron las consecuencias por no querer oír, ver y atender la palabra del Señor, y prefirieron ir con alguien que les dijera y les hiciera sentir cómodos. Hoy que estamos viviendo los últimos tiempos, hay hombres sin ningún temor de Dios que se han levantado para engañar a multitudes. Y la generación de la visión vana corre tras ellos. Iglesia, volvamos a la fuente que es Dios y su palabra. Que no nos vislumbre un ministerio, la fama que alguna persona pueda tener en internet, las multitudes que convocan o aún las cosas sobrenaturales que puedan hacer. Nosotros nos debemos a la palabra y a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Porque al final, iglesia, cuando el Señor venga, se va a finalizar también toda visión y adivinación mentirosa. Y se va a mostrar quién realmente era del Señor y quién no lo era. Yo te hago un llamado: no corras detrás de una revelación profética que Dios no ha dicho. Corre a la palabra de Dios, que nos muestra a Cristo y cuánto necesitamos de Él. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde, iglesia. Y oremos para que el Señor nos dé discernimiento. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: dame discernimiento. Ayúdame, Señor, a entender y conocer tu verdad. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu, a caminar en tu verdad y que pueda estar alerta ante tantos falsos profetas y tantos falsos mensajes
que pueden ser atractivos o seductores, pero que al final me están llevando a una destrucción. Ayúdanos como iglesia a valorar tu palabra, defender tu palabra, escudriñarla, amarla y vivirla. Que tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, cuando realmente así dice Jehová, y discernir cuando realmente tú no has dicho, por más que digan que tú lo has dicho. Ayúdanos, Señor, a que la palabra para nosotros siempre sea esa luz y ese filtro en el cual toda idea, todo mensaje, todo pensamiento lo llevemos ante tu palabra. Y que no importa las cosas, las modas, las multitudes o lo famoso que alguien pueda ser o una iglesia pueda ser en internet, que pueda valorar tu palabra, amar tu palabra y vivir para ella. Que aprenda a valorar la iglesia donde tú me has puesto para aprender y crecer conforme a tu voluntad. Que podamos, Señor, juntos como iglesia agradarte a ti y desechar todas aquellas cosas prácticas que no tienen ningún respaldo bíblico. Que pueda haber temor en nuestros corazones y que con mucho amor y mansedumbre podamos decirle a gente que ha caído en el engaño de falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, iglesias donde no hay edificación, poderles hablar de tu verdad y puedan venir a ti, mi Cristo. Ayúdanos, Señor, que si pasamos por pruebas o dificultades, confiemos plenamente en ti, mi Cristo, y en tu palabra. Que tengamos la seguridad de tus promesas, que tú harás y actuarás en cuanto a todo lo que tú has dicho. Si en nosotros hay un deseo de conocer el futuro, que podamos ir a tu palabra y mirar el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Que aún en nuestra debilidad nos fortalezcamos en tu gracia y aprender a crecer en fe cuando nuestra fe es probada. Señor, perdónanos si hemos sido necios y nos hemos resistido a la voz de tu palabra. Perdónanos y ayúdanos. Dirígenos, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos como iglesia a tener temor de ti y a caminar conforme a tu palabra, porque en los dichos de tu boca hay deleite en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, oh Padre, y ayúdanos a mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo y dígale al Señor: tengo un compromiso con tu palabra. Amén. Dios les bendiga, iglesia.